Secundaria segundo grado. Matemáticas. Múltiples representaciones algebraicas del perímetro. En esta sesión comenzaremos con el estudio del aprendizaje esperado. Formula expresiones de primer grado para representar propiedades, perímetros y áreas de figuras geométricas y verifique equivalencia de expresiones tanto algebraica como geométricamente. Análisis de las figuras. Determinaremos la medida del perímetro de algunas figuras o superficies y para ello iniciaré haciéndoles unas preguntas. ¿Qué es el perímetro de una figura? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo determinamos el perímetro de una figura geométrica? Profesora Pamela, recuerdo que el perímetro de una figura geométrica es la medida de su contorno, ¿es correcto? Así es, Leslie. Muy bien. En esta sesión construiremos argumentos para responder estas y muchas otras preguntas que seguramente se han planteado al estudiar temas de matemáticas. Iniciemos ayudando a Brandon, mi sobrino que estudia segundo de secundaria, a resolver la situación problema que le asignó su profesor de matemáticas. La situación problema dice así: Jesús trabaja en la construcción de un centro deportivo y se están diseñando áreas para la práctica de diferentes deportes como frontón, fútbol, básquetbol, salto de longitud, entre otros. Para delimitar las áreas y evitar accidentes, se decidió colocar malla ciclónica en el perímetro de cada sección. La malla ciclónica es una tela de alambre cuyo tejido tiene diversas formas geométricas como rombos, cuadrados o rectángulos y se usa frecuentemente para delimitar áreas deportivas. Jesús trazó la figura que representan algunas secciones de las áreas deportivas, anotando el dato de los rollos necesarios para delimitar cada lado las mismas. Analicemos las figuras y respondamos algunas preguntas. Como podemos observar en la imagen, cada una de las secciones destinadas para practicar fútbol, básquetbol y salto de longitud tienen una forma rectangular. En cada figura que representa las secciones deportivas se anotó el número de rollos de malla ciclónica para cada lado, donde la literal R representa un rollo completo de malla. Si se va a colocar la malla, ¿cuántos rollos de malla se requieren para delimitar el perímetro de cada sección? ¿Qué sección ocupará mayor cantidad de malla ciclónica? Profesora Pamela, observé en la imagen que la primera figura rectangular representa la sección destinada para la cancha de fútbol y se necesitan 4R de ancho y 5R de largo. Así es, Leslie. Has puesto mucha atención. Cada R representa un rollo completo de malla ciclónica. Entonces, 4R representa 4 rollos completos de malla ciclónica y 5R representa 5 rollos completos de malla ciclónica. ¿Cuál es el perímetro de la sección destinada para practicar fútbol? Al hacer una encuesta rápida sobre el perímetro de la figura, Natalie y Fabián nos envían sus respuestas. Vamos a conocerlas. Natalie, una estudiante de secundaria muy segura de sí, nos dice que el perímetro de la sección para jugar fútbol es perímetro igual a 4R más 4R más 5R más 5R. Fabián, su hermano, nos dice que el perímetro es igual a 2 por 5R más 2 por 4R. ¿Ustedes están de acuerdo con Natalie o con Fabián? ¿Qué razonamiento hay detrás de esas expresiones? Analicemos el procedimiento que realizaron Natalie y Fabián para calcular el perímetro. En una entrevista corta que se le hizo a Natalie, nos explicó que se basó en la idea de que el perímetro de cualquier figura se obtiene al sumar la medida de todos sus lados y como en este caso es un rectángulo, entonces A más B más B. Determinó que perímetro es igual a 4R más 4R más 5R más 5R. Su razonamiento es correcto. Además, en la entrevista nos dijo: puedo comprobar que estoy en lo correcto. Nos explicó que si realizamos la suma de los sumandos que son iguales, tenemos la expresión 8R más 10R igual a 18R. Y si finalmente se realiza la suma,
tenemos como resultado perímetro igual a 18R. ¿Qué piensan sobre lo que nos explicó Natalie? ¿Ustedes coinciden con ella? ¿Les convence su argumento? Ahora, veamos cómo lo resolvió Fabián. Fabián explicó en una llamada telefónica que él sustituyó las medidas del rectángulo en la fórmula del perímetro de esta figura, que es perímetro igual a 2b más 2a, por lo que tenemos 2 veces la medida de la base más 2 veces la medida de la altura. Perímetro igual a 2 por 5r más 2 por 4r. Se le preguntó si quedaba satisfecho con esa expresión o si quería revisar su respuesta, a lo que contestó: si realizamos las multiplicaciones, tenemos que perímetro igual a 10r más 8r. Al resolver la suma, el perímetro es igual a 18r, por lo que sí estoy satisfecho con mi respuesta. ¿Qué piensan sobre lo que nos explicó Fabián? Como hemos observado, tanto Natalie como Fabián propusieron expresiones algebraicas que modelan el perímetro de la figura rectangular que representa la sección destinada como cancha de fútbol, y comprobaron que sus expresiones son equivalentes, ya que llegaron al mismo resultado. Es decir, si escribimos la expresión propuesta por Natalie y la igualamos con la expresión propuesta por Fabián, tenemos 4r más 4r más 5r más 5r es igual a 2 por 5r más 2 por 4r. Si realizamos las operaciones indicadas en cada lado de la igualdad, en el lado izquierdo de la igualdad se suman los términos semejantes y en el lado derecho de la igualdad se multiplica 2 por 5r y se suma con el resultado de la multiplicación 2 por 4r. Ahora la igualdad queda como 18r igual a 10r más 8r. Finalmente, se reducen los términos semejantes en el lado derecho de la igualdad, quedando que 18r es igual a 18r. Lo anterior nos indica que las expresiones algebraicas propuestas por Natalie y Fabián para calcular el perímetro de la cancha de fútbol son equivalentes. De esta manera sabemos que con las expresiones algebraicas equivalentes propuestas por Natalie y Fabián se puede expresar el perímetro con base en la cantidad de rollos de malla ciclónica que se necesitan para la sección de la cancha de fútbol. Expresiones equivalentes: 4r más 4r más 5r más 5r es igual a 2 por 5r más 2 por 4r. Diremos entonces que dos expresiones algebraicas que están escritas de manera distinta, pero que tienen el mismo valor numérico, después de asignar un valor a cada literal y realizar operaciones, son equivalentes. Muchas gracias, maestra, por esas recomendaciones. ¿Qué les parece si continuamos? De acuerdo, Leslie. Analicemos la sección que refiere al área de salto de longitud, bajo la explicación de Natalie y Fabián. Al observar la sección destinada a la práctica del salto de longitud, sabemos que la medida de la base es 3r y la altura es 2r. Natalie establece la igualdad perímetro igual a 6r más 4r. Fabián escribe la igualdad perímetro es igual a 2 por 3r más 2r. Analicen las expresiones de Natalie y Fabián. ¿Pueden estas expresiones ser equivalentes? ¿Cómo podemos comprobar si hay o no una relación de equivalencia entre ellas? Vayamos a la explicación de Natalie. Para obtener el perímetro del rectángulo, consideré sumar 2 veces la medida de la base, es decir, 3r más 3r, más 2 veces la medida de la altura, es decir, 2r más 2r, y obtuve la expresión perímetro igual a 6r más 4r. Al resolver las operaciones para simplificar la expresión, sumé 6r y 4r y obtuve que el perímetro es igual a 10r. ¿Qué les parece lo que realizó Natalie? ¿Coinciden con ella? Continuemos. Fabián nos explicó su razonamiento.
Decidí multiplicar por 2 la suma de la medida de la base, que es 3R, más la medida de la altura, que es 2R. Por ello escribí la expresión perímetro igual a 2 por 3R más 2R. Y sé que al efectuar la multiplicación, su producto es perímetro igual a 6R más 4R, ya que 2 por 3R es igual a 6R y 2 por 2R es igual a 4R. Al realizar la suma 6R más 4R, el perímetro es igual a 10R. Con la explicación de Natalia y Fabián se compruebe que las expresiones son equivalentes. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Escriban sus respuestas y sus dudas. Eso les ayudará. Así es, profesora. Yo pienso que si se comprueba que son expresiones equivalentes, pues están escritas de forma diferente y tienen el mismo resultado, 10R, como hemos visto. Muy bien. Además, ambas expresiones son también equivalentes a la expresión algebraica que representa la suma de los 4 lados del rectángulo, es decir, la expresión perímetro igual a 6R más 4R. Es equivalente con la expresión perímetro igual a 2R más 3R más 2R más 3R. Y esta, a su vez, es equivalente con la expresión perímetro igual a 2 por 3R más 2R. Y todas ellas son equivalentes con perímetro igual a 10R. Ahora, analicemos lo que Natalie y Fabián realizaron para obtener el perímetro de la sección destinada al básquetbol. Al observar la figura que representa la sección para jugar básquetbol en el centro deportivo, identificamos que se trata también de un rectángulo con medidas de 4R de base y 3R de alto. Natalie escribió la siguiente expresión algebraica para calcular el perímetro. Perímetro es igual a 2 por 3R más 4R. Por su parte, Fabián escribió la siguiente expresión algebraica para calcular el perímetro. Perímetro es igual a 2R por 3 más 4. ¿Consideran ustedes que estas dos expresiones algebraicas sean equivalentes? Vayamos a las explicaciones de ambos. Natalie nos explicó: igualé el perímetro con la multiplicación de 2 por la suma de las medidas de la base, que es 4R, y la altura, que es 3R, obteniendo que perímetro es igual con 2 por 7R. Al realizar la multiplicación obtengo la expresión algebraica para calcular el perímetro de la cancha de básquetbol, la cual es perímetro igual a 14R. Fabián nos platicó que al observar la figura y el dato de las medidas de rectángulo, identificó que ambas tienen la misma literal, por lo que igualó el perímetro con la suma de los productos dobles de cada longitud, es decir, perímetro igual con 2R por 3 más 2R por 4. Al realizar las multiplicaciones se tiene la suma de los productos obtenidos, perímetro igual a 6R más 8R. Finalmente, se reducen términos semejantes, obteniendo la expresión algebraica perímetro igual a 14R. Ahora sí entendí qué significan las expresiones equivalentes, profesora. Es muy fácil, solo es cuestión de comprender sus representaciones y sus significados para poder establecerlas. Yo no había pensado en ellas, pero con su explicación he quedado con ganas de seguir aprendiendo. De eso se trata en las matemáticas, de conocerlas, comprenderlas y atrevernos a conocer cada vez más y más de ellas. Las y los invito a quienes nos ven desde casa a disfrutar de esta sesión y que con nosotros conozcan el lado maravilloso de las matemáticas. ¿Continuamos, maestra? Ya ayudamos a Brandon a resolver el primer desafío que le propuso su profesor. Además, estudiamos una situación en la que calcular el perímetro de las secciones que serán destinadas a la práctica de un deporte es de utilidad. Por otro lado, puntualicemos lo estudiado sobre las expresiones equivalentes. Una forma de saber si dos expresiones son equivalentes consiste en utilizar
las propiedades de reducción de términos semejantes y de agrupación. Veamos este ejemplo. 4xy más 2xz menos 3xy más 5xz menos yz es igual que y por x menos z más 7xz. Si partimos de la expresión algebraica de la izquierda mediante la reducción de términos semejantes y las propiedades de agrupación, obtendremos la expresión de la derecha. Se reducen términos semejantes. 4xy es semejante con 3xy negativo. Entonces, 4xy menos 3xy nos da xy. 2xz es semejante con 5xz. Entonces, 2xz más 5xz es igual a 7xz. El resultado de reducir términos semejantes de la expresión 4xy menos 3xy más 2xz más 5xz menos yz es xy más 7xz menos yz. Y luego, por las propiedades de agrupación, se tiene y, que es factor común por x menos z, más 7xz. Por lo tanto, 4xy más 2xz menos 3xy más 5xz menos yz es una expresión equivalente de y por x menos z más 7xz. Ahora, revisemos otra situación problemática. Judith y Romina son compañeras de clase. Su profesora de matemáticas les asignó una tarea y decidieron trabajar juntas para entregar una respuesta consensuada. Observemos su tarea y la explicación de los procedimientos que utilizaron con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se requiere obtener el perímetro de un modelo geométrico que es un rectángulo. Dicho rectángulo está compuesto por 4 rectángulos identificados por colores. El modelo geométrico mide de largo 4m más n de largo y de ancho m más n. Judith modeló la expresión algebraica para el cálculo del perímetro de la siguiente manera. Perímetro igual a 2 por 4m más n más 2 por m más n. Mientras que Romina modeló la expresión para el cálculo del perímetro igual a 8m más 2n más 2m más 2n. Si ambas reducen términos semejantes, ¿sus resultados serán iguales? De ser así, ¿qué podemos concluir sobre cada una de las expresiones algebraicas que modelaron Judith y Romina? Analicemos sus resultados. Efectivamente, con ambas expresiones algebraicas se obtiene la misma medida, que en este caso es perímetro igual a 10m más 4n. Lo que podemos concluir es que las expresiones algebraicas que modelaron Judith y Romina son equivalentes. Veamos por qué. En el caso de Judith, ella primero expresó el perímetro con la suma del producto de 2 por la medida de la base, que es 4m más n, más el producto de 2 por la altura, que es m más n, quedando el perímetro expresado como perímetro igual a 2 por 4m más n, más 2 por m más n. Después, Judith sumó los términos semejantes. 8m más 2m es igual a 10m y 2n más 2n es igual a 4n. De esta manera, Judith obtuvo que perímetro es igual a 10m más 4n, que es la expresión que utilizó para determinar el perímetro del modelo geométrico. Para determinar el perímetro del modelo geométrico, Romina expresó el perímetro de manera aditiva. Perímetro es igual a 8m más 2n más 2m más 2n. Para establecer los sumandos de color rojo en la expresión algebraica de Romina, ella sumó
2 veces la medida de largo, 4m más n, 4m más n, y obtuvo 8m más 2n. Después sumó 2 veces la medida del ancho, m más n, m más n, y obtuvo 2m más 2n. Ambas llegaron a un mismo resultado. Quedaron convencidas de la viabilidad de los procedimientos empleados. Profesora Pamela, muchas gracias por compartirnos estas explicaciones sobre cómo representar el perímetro de diferentes figuras. Además, hemos analizado lo que son las expresiones algebraicas equivalentes y cómo verificar que sí lo sean. Gracias, Leslie. Apliquemos lo aprendido al resolver la siguiente situación-problema. Anótenlo en su cuaderno de matemáticas e intenten resolverlo. La figura está formada por cuadrados que miden m de lado. Una profesora solicitó a sus alumnos que escriban 2 expresiones equivalentes para calcular el perímetro de la cruz que se forman con los cuadrados verdes. Además, que verificarán la equivalencia de las expresiones algebraicas propuestas, asignando un valor numérico a la literal m y sustituyéndolo en cada expresión. Con respecto a la indicación de que escriban 2 expresiones algebraicas equivalentes para calcular el perímetro de la cruz que se forma con los cuadrados verdes, Mariana, una de las alumnas de la profesora, propone lo siguiente. Sabemos que cada lado mide m. Para determinar el perímetro de la cruz, escribiremos la medida de cada lado del contorno de la cruz, iniciando con el lado señalado con la flecha roja, en el sentido de las manecillas del reloj hasta cerrar la cruz. La expresión para determinar el perímetro de la cruz es perímetro igual a m, como sumando 12 veces, lo cual da origen a la expresión perímetro igual a 12m, ya que son 12 lados y cada uno mide m. Ahora veamos cómo Gerardo, otro de los alumnos, propone lo siguiente. Como solo 3 lados de 4 cuadrados forman el perímetro de la cruz, entonces el perímetro es 4 veces 3m, es decir, 3m más 3m más 3m más 3m, que es igual a 12m. Al resolver la suma tenemos perímetro igual a 12m. Revisemos los razonamientos de Mariana y Gerardo. Ellos han propuesto escribir 2 expresiones algebraicas equivalentes para calcular el perímetro de la cruz que se forma con los cuadrados verdes. En la primera expresión propuesta por Mariana, el perímetro es la suma de todos los lados m. Por lo tanto, el perímetro es igual a m 12 veces como sumando. La suma total es 12m. En la segunda expresión, propuesta por Gerardo, el perímetro es 4 veces 3m, es decir, 3m más 3m más 3m más 3m, igual a 12m. Al resolver la suma tenemos perímetro igual a 12m. Para verificar la equivalencia de las expresiones algebraicas propuestas, ellos han acordado asignar un valor numérico a la literal m para sustituirlo en cada expresión. Mariana y Gerardo acordaron asignar a m el valor de 2 unidades, quedando de la siguiente manera. En la primera expresión, el perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto, el perímetro es igual a 2 más 2 más 2, hasta tener el 2 como sumando 12 veces. Entonces, el perímetro es igual con 24 unidades. En la segunda expresión, el perímetro es igual a 4 veces 3 por 2, es decir, 6 más 6 más 6 más 6, igual a 24. Al resolver la suma tenemos perímetro igual a 24. Podemos concluir que las expresiones algebraicas propuestas por Mariana y Gerardo para determinar el perímetro de la cruz son equivalentes, ya que ambas dan como perímetro igual a 12m. Con el estudio de las situaciones problema anteriores,
conjeturamos y validamos representaciones algebraicas del perímetro de diversas figuras geométricas. Pudimos comparar y verificar que para representar el perímetro con expresiones algebraicas existe la posibilidad de obtener varias opciones. Les propongo el siguiente reto. Dado el hexágono regular, cuya medida de sus lados es A, sabemos que el perímetro es la suma de los lados, por lo tanto, se calcula así. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado más lado más lado. Sustituimos la medida del lado así. Perímetro igual a más A más A más A más A más A. Reducimos términos semejantes. Perímetro igual a 6A. Por lo tanto, perímetro es igual a más A más A más A más A más A. Es una expresión algebraica equivalente a perímetro igual a 6A. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas también sirve para calcular el perímetro de un hexágono regular cuyos lados miden A? La primera opción es perímetro igual a A más 6. La segunda opción es 3A más 3A. La tercera opción es 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. En la opción 2 tenemos una expresión equivalente, ya que 3A más 3A es igual a 6A. En este ejemplo hemos determinado expresiones equivalentes para representar el perímetro del hexágono regular. Maestra Pamela, ¿y si nos deja un reto final? ¡Claro que sí! Pongan mucha atención. La siguiente figura es un rectángulo que mide 4p de largo y 2p de ancho. Se han registrado dos expresiones algebraicas con las que se calcula su perímetro. El reto es 1. Plantear un problema empleando la figura y 2. Explicar con tus propias palabras por qué son o no equivalentes las expresiones algebraicas. Maestra, ese sí que es un reto. Ya sé, este es el planteamiento. En un estudio de grabación que es de forma rectangular, se van a adornar las paredes con papel picado, debido a los próximos festejos del Día de Muertos. Dado que se adornará a lo largo y ancho del estudio, ¿cuál es la cantidad de papel picado que se necesita? Consideren que el estudio mide 4p de largo y 2p de ancho. ¿Qué tal estuvo el planteamiento, maestra Pamela? Lo has hecho muy bien, Leslie. Ahora, explica con tus propias palabras por qué son o no equivalentes las expresiones algebraicas. Las expresiones perímetro igual 4p más 4p más 2p más 2p y perímetro igual a 2 por 4p más 2 por 2p son equivalentes porque al resolverlas su resultado es el mismo, perímetro igual 12p. Muy bien, Leslie. La sesión nos brindó la oportunidad de aprender nuevos conocimientos para representar el perímetro de diversas figuras geométricas, haciendo uso de conocimientos que adquirimos durante la educación primaria y el primer grado de secundaria. Así es, en esta sesión, con ayuda de lo que aprendieron en tus grados anteriores sobre el perímetro y el procedimiento para calcularlo, pudimos calcular el perímetro de figuras cuyas medidas están dadas por valores coliterales. Por lo tanto, al determinar perímetros, obtuvimos expresiones algebraicas. De igual manera, pudimos constatar que dos expresiones algebraicas pueden representar los mismos valores. Recuerden que lo que en esta sesión les compartimos son materiales y recursos de apoyo y que es importante que consulten otras fuentes para enriquecer lo que aquí aprenden. Listo, terminamos. Recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que ánimo, empeño y dedicación. ¡Hasta la próxima!